El aire de la tarde en Washington, D.C., traía consigo ese ligero frescor que anunciaba la llegada del otoño. Las luces de la calle se encendían una a una, pintando las aceras de cálidos tonos ámbar mientras los viajeros se apresuraban hacia el metro. La ciudad bullía de vida, pero para Melanie Shaw solo era otro largo día que por fin llegaba a su fin. Se ajustó el bolso al hombro y salió por la entrada del personal del Georgetown Medical Center. El ligero olor a antiséptico del hospital se había impregnado en su bata y le dolían las zapatillas por las horas de movimiento constante. Aún así, el tranquilo camino a casa le proporcionaba paz. El ritmo de la ciudad era como un latido al que había aprendido a adaptarse. Melanie no era de las que se quejaban. Su vida era sencilla, estable y llena de sentido. Vivía con su madre Grace y su hermana menor Lily en un modesto apartamento de ladrillo cerca de DuPont Circle. Su madre siempre decía que había nacido con manos de sanadora, y ella llevaba esa verdad con orgullo. Pero bajo su sonrisa tranquila y profesional, Melanie guardaba algo bajo llave. El recuerdo de un amor que una vez destrozó su confianza. Le había llevado años reconstruirse. Aprender que cuidar de los demás no significaba dejarse destrozar de nuevo. En la actualidad, volcaba toda esa ternura en sus pacientes. Aceleró el paso cuando empezó a caer una ligera llovizna. La calle brillaba con los reflejos de los letreros de neón y los faros de los coches. Estaba a punto de cruzar cerca de DuPont Circle Park cuando vio a un pequeño grupo de personas reunidas junto a un banco, bajo una farola parpadeante. La gente murmuraba, con los teléfonos en alto, sin saber muy bien qué hacer. Su pulso se aceleró. «¡Alguien se ha desmayado!», gritó una mujer. Melanie dejó caer su bolso al instante y se abrió paso entre la multitud. Un hombre yacía tendido en la acera, con un traje caro, zapatos de cuero fino y un reloj de pulsera que brillaba bajo la luz de la calle. Tenía la piel pálida y los labios ligeramente azules. «Señor, ¿me oye?», le dijo, arrodillándose a su lado. No hubo respuesta. Le tomó el pulso. Débil, irregular. «Llamen al 911», le dijo al transeúnte más cercano, con voz firme y segura. Luego le echó la cabeza hacia atrás, le comprobó las vías respiratorias y comenzó la reanimación cardiopulmonar. Presionó con las palmas de las manos contra su pecho, contando rítmicamente. 1, 2, 3, 4. La llovizna se intensificó, pero ella no se detuvo. Tenía el pelo pegado a la frente y la bata empapada, pero se movía con precisión experta. Cuando el hombre jadeó débilmente, casi gritó de alivio. Las sirenas sonaban en la distancia. «Aguante», le susurró, inclinándose hacia él. «Va a ponerse bien». La ambulancia llegó unos momentos después, con las luces rojas reflejándose en el asfalto mojado. Los paramédicos salieron corriendo, y Melanie les dio un breve resumen de sus signos vitales. Uno de ellos la miró con curiosidad. «Eres de Georgetown Med, ¿verdad?». Ella asintió con la cabeza y dio un paso atrás mientras subían al hombre a una camilla. «Iré con vosotros. Soy enfermera». La lluvia golpeaba las ventanas de la ambulancia mientras se abrían paso entre el tráfico. Melanie miró el monitor y rezó en silencio. Por razones que no podía explicar, algo en ese desconocido le provocaba un dolor en el interior, una sensación de que esa noche cambiaría algo más que su vida. En urgencias, el personal se movía con urgente eficiencia. Melanie ayudó a estabilizarlo hasta que un médico se hizo cargo. Cuando finalmente se apartó, lo vio por primera vez bajo las brillantes luces del hospital. Era guapo, de una forma tranquila y refinada. Mandíbula marcada, mechas grises en su cabello oscuro, el tipo de hombre cuya presencia imponía respeto incluso estando inconsciente. Cuando el médico que lo atendía se acercó a ella, su tono denotaba sorpresa. «¿Sabe quién es?». Melanie negó con la cabeza y se secó la lluvia de las mejillas. «Es Dominic Santoro. Algunas personas conocen ese nombre». Ella arqueó ligeramente las cejas. Había oído rumores antes, en las noticias, en conversaciones en voz baja, pero solo había visto a un hombre que había dejado de respirar en una acera, no a un símbolo de poder o riqueza. «Bueno», dijo en voz baja, «esta noche solo era alguien que necesitaba ayuda».
Horas más tarde, el hospital se había calmado. Melanie estaba sentada en un rincón de la sala de recuperación, tomando notas para el equipo médico. Dominic Santoro yacía inmóvil pero estable, conectado a monitores que emitían pitidos constantes. Cuando se movió, abrió los ojos, oscuros y nublados por la confusión. ¿Dónde, dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En el Georgetown Medical, respondió ella con suavidad, acercándose a él. Se desmayó, pero ahora está a salvo. Él parpadeó lentamente, estudiando su rostro como si intentara recordar algo. Tú estabas allí. Ella sonrió levemente. Sí, nos ha dado un buen susto, señor Santoro. Exhaló temblorosamente, con una leve sonrisa en los labios. Entonces, supongo que te debo la vida. Solo hago mi trabajo, dijo ella, aunque su voz se suavizó al oír su tono. Parecía un hombre acostumbrado a controlar, pero ahora parecía extrañamente vulnerable, con una fuerza tranquila bajo el agotamiento. Antes de irse, garabateó una breve nota y la dejó en la mesita de noche. Le deseo una pronta recuperación. Enfermera Melanie Shaw. Luego se marchó, sin saber que su nombre resonaría en sus pensamientos mucho tiempo después de que ella se hubiera ido. De vuelta en casa, la madre y la hermana de Melanie seguían despiertas, sentadas en la sala de estar. Ahí está nuestra heroína del turno de noche, bromeó su madre, agitando el mando de la televisión. Hemos oído lo de ese hombre que se desmayó cerca de DuPont Circle. Tú estabas allí, ¿verdad? Melanie se rió entre dientes y se quitó los zapatos mojados. Me conoces demasiado bien, mamá. Su hermana menor, Lily, levantó la vista de su teléfono. ¿De verdad has salvado a alguien importante? Melanie puso los ojos en blanco. Ni siquiera sabía quién era. La vida de todas las personas es igual de importante. Su madre sonrió con aprobación. Por eso eres tan buena en lo que haces. Melanie sonrió, pero se quedó callada. Cuando finalmente se acostó esa noche, con el murmullo de la ciudad desvaneciéndose más allá de su ventana, su mente volvió a la cara de aquel hombre, pálida bajo la luz de la calle, con la mano agarrada a la suya justo antes de que lo subieran a la ambulancia. ¿Por qué no podía dejar de pensar en él? A la mañana siguiente, Dominic Santoro se despertó en una habitación privada rodeado de máquinas y silencio. Rocco, su mano derecha durante 15 años, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando la calle con la vigilancia de alguien que nunca descansaba de verdad. Señor, dijo Rocco, volviéndose al oír un movimiento. Se desmayó cerca de DuPont Circle. Los médicos dicen que fue por agotamiento y deshidratación. Nada que ponga en peligro su vida. Dominic frunció ligeramente el ceño y dijo con voz ronca, ¿cómo he llegado al hospital? Rocco dudó. Al parecer una enfermera lo encontró. Le practicó la reanimación cardiopulmonar antes de que llegara la ambulancia. Le entregó una pequeña nota doblada. Dominic desdobló el papel. La letra era clara y elegante. Te deseo una pronta recuperación. Enfermera Melanie Shaw pasó el pulgar ligeramente por la tinta. Melanie Shaw, murmuró, y el nombre se le quedó en la lengua como un secreto que valía la pena guardar. No dejó ninguna información de contacto, dijo Rocco. No, dijo Dominic en voz baja, con la mirada fija en las palabras. No lo haría. Se recostó contra las almohadas y se quedó mirando el techo estéril. Había pasado años rodeado de gente, socios, asesores, personas que le debían favores, pero rara vez había encontrado a alguien que le hiciera sentir visto. Sin embargo, el recuerdo de su voz tranquila y la firmeza de su mirada mientras él entraba y salía del estado de conciencia permaneció con él como un ancla. Por primera vez en mucho tiempo, Dominic Santoro, un hombre capaz de hacer desaparecer los problemas con una simple llamada telefónica, sintió algo que no podía explicar. Gratitud, curiosidad y una extraña calidez que se negaba a desvanecerse. Unos días más tarde, Melanie caminaba por los pasillos del hospital con una carpeta en la mano, revisando las historias clínicas de los pacientes. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas, pintando manchas doradas en el suelo. La doctora Elena Cruz, su colega y amiga más cercana, se apoyó en la estación de enfermeras.
Hola, superhéroe. ¿Cómo está tu misterioso paciente? Melanie se rió. Nunca vas a dejar de mencionarlo, ¿verdad? No cuando todo el hospital está hablando de ello. Elena sonrió. Al parecer, ha enviado flores a urgencias. Melanie arqueó una ceja. ¿En serio? Quizá le causaste una gran impresión. Melanie lo descartó, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Solo hice lo que cualquier enfermera haría. Sin embargo, más tarde esa tarde, al pasar por el vestíbulo del hospital, se quedó paralizada. De pie junto al mostrador de recepción, vestido con un traje gris oscuro a medida, estaba el mismísimo Dominic Santoro, con un aspecto más saludable, más elegante y completamente fuera de lugar entre el ajetreo cotidiano del hospital. Llevaba un ramo de lirios blancos. Sus miradas se cruzaron y el ruido a su alrededor se desvaneció. Él sonrió, una sonrisa sincera y agradecida. Señorita Shaw, señor Santoro, logró decir ella, tratando de no parecer nerviosa. Quería darle las gracias en persona, dijo él, acercándose, por salvarme la vida. Le debo más que unas flores, pero es un comienzo. Ella tomó el ramo, sonriendo suavemente. No me debe nada, señor Santoro. Me alegro de que esté bien. Él dudó, estudiando su rostro. ¿Me permitiría invitarla a un café alguna vez? Solo para darle las gracias como es debido. El instinto de Melanie era rechazar la invitación. Hacía tiempo que había aprendido a no mezclar su trabajo con su vida personal. Pero algo en su tono, humilde y sincero, la hizo detenerse. ¿Solo un café?, preguntó, levantando una ceja. Él sonrió. Solo un café. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la posibilidad. Cuando él se marchó, Melanie se quedó de pie con los lirios en la mano, mirando cómo se cerraba la puerta tras él. Se dijo a sí misma que solo era gratitud, nada más. Pero en el fondo, sabía que esa noche, la noche en que todo cambió, había comenzado algo mucho más poderoso de lo que ninguno de los dos podía comprender aún. Pasó una semana, pero Dominic no dejaba de recordar aquel momento. La lluvia, las sirenas y la voz que lo había llamado para que no se lanzara al vacío. Se había enfrentado a familias rivales, investigaciones federales y traiciones que habrían destruido a hombres menos fuertes. Pero recordar la forma en que Melanie Shaw lo miró esa noche, tranquila, firme, llena de compasión, lo desarmó por completo. Tenía todo lo que un hombre en su posición podía desear: influencia, respeto, territorio. Sin embargo, últimamente, su vida se sentía vacía. Una serie de reuniones, negociaciones y cenas tranquilas a solas en una mansión demasiado grande para una sola persona. Hasta que apareció aquella enfermera. No estaba seguro de si era gratitud o algo más profundo, pero sabía una cosa: necesitaba volver a verla. El vestíbulo del Georgetown Medical Center estaba abarrotado con el ajetreo habitual de los lunes por la mañana. Melanie caminaba rápidamente, hojeando las historias clínicas de los pacientes en su tableta, con la mente centrada en sus rondas. Era buena en su trabajo, disciplinada, profesional, respetada por sus compañeros. Pero eso no impedía que sintiera un pequeño cosquilleo en el pecho cada vez que pasaba por el lugar de la sala de urgencias donde lo había visto por primera vez. Se decía a sí misma que no era nada, solo costumbre, curiosidad, pero, en el fondo, sentía el eco de algo inconcluso. Cuando entró en la sala de enfermeras, la doctora Elena Cruz se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa burlona. «Tu visitante favorito está aquí». Melanie frunció el ceño. «¿Quién?», Elena señaló hacia el vestíbulo. «El hombre al que reanimaste. Es imposible no verlo». Melanie se giró y efectivamente allí estaba, alto, sereno, vestido con un traje azul marino que probablemente costaba más que su coche. Pero no fue su riqueza lo que le llamó la atención, era su expresión. No estaba allí como un hombre poderoso, estaba allí como alguien genuinamente agradecido. Ella dudó antes de acercarse, con el corazón acelerado. «Señor Santoro», lo saludó cortésmente,
colocándose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. No debería estar aquí. Se supone que debe estar descansando. Dominic sonrió. Me siento mejor que nunca. Gracias a usted. Solo hice mi trabajo, dijo ella, sonriendo levemente. Él levantó una pequeña bolsa. Entonces quizá me deje invitarla a un café. Uno de verdad. No de la máquina del hospital. El instinto de Melanie fue rechazar la invitación. Se había prometido a sí misma mantener intactas sus barreras, especialmente después de la decepción amorosa que había sufrido años atrás y que la había dejado recelosa de todo lo que le parecía demasiado bueno. Pero la sinceridad en sus dos ojos ablandó su determinación. ¿Solo un café?, preguntó ella. Solo un café, le aseguró él. Quedaron esa misma tarde en una tranquila cafetería situada entre dos librerías cerca de Wisconsin Avenue. El local olía a café tostado y pasteles recién hechos. Dominic llegó primero, con un aspecto sorprendentemente relajado, sin su habitual aire de autoridad. Cuando Melanie entró, vestida con un jersey informal y vaqueros, él se levantó inmediatamente. «¿Has venido?», dijo, sonriendo cálidamente. «Dije que lo haría», respondió ella sentándose. «Aunque sigo pensando que no tenías por qué darme las gracias así». Él se inclinó hacia adelante, con mirada amable. «Cuando alguien te salva la vida, un café es lo mínimo que puedes ofrecer». Ambos se rieron, una risa fácil que disipó cualquier resto de incomodidad. La conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron del clima impredecible de Washington, D.C., de sus restaurantes favoritos y, de alguna manera, acabaron hablando de arte. Dominic reveló su silenciosa pasión por coleccionar pinturas antiguas, algo que no había compartido con nadie en años. «¿Pintura?», dijo ella, sorprendida. «No te imaginaba como un amante del arte». Él se rió entre dientes. «Supongo que lo oculto bien. Mi esposa solía decir que eso me hacía humano». La mirada de Melanie se suavizó. «¿Estabas casado?». «Lo estaba», dijo él en voz baja. «Falleció hace 5 años». «Lo siento», dijo Melanie con delicadeza. Él asintió. «Gracias, dejé de mirar arte después de eso. Todo perdió su color». Hubo un breve silencio, lleno no de incomodidad, sino de comprensión. Ella no insistió más y él se lo agradeció. Cuando él le preguntó por ella dudó al principio, pero luego habló con sinceridad. «Yo también he sufrido mucho. Hace años estuve comprometida. Pensaba que sería para siempre». Su expresión se volvió comprensiva. «¿Qué pasó?». «Él encontró el para siempre con otra persona», dijo ella con una leve y triste sonrisa. «Eso rompió algo en mí. Desde entonces he sido cautelosa, quizás demasiado cautelosa». Dominic la miró con admiración en la mirada. «Sigues ayudando a la gente todos los días. Sigues estando ahí para los demás. Eso no es ser cautelosa, Melanie. Eso es ser valiente». Por un momento, su corazón se conmovió de una manera que no había sentido en años. Sus citas para tomar café se convirtieron en semanales, luego casi diarias. Lo que comenzó como gratitud se convirtió en amistad, algo que ninguno de los dos había previsto. Paseaban por el río Potomac después del trabajo, hablando de todo, desde sus recuerdos favoritos de la infancia hasta sus sueños. Dominic le confesó lo solitario que se sentía en su finca por las noches. Ella le confesó que a veces temía dejar que alguien se acercara demasiado. Una noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, Dominic dijo en voz baja: «Sabes, solía creer que el amor era algo que solo ocurría una vez, y cuando se acaba, se acabó. Pero conocerte me hace preguntarme si tal vez puede llegar silenciosamente. Así». Melanie apartó la mirada con el corazón palpitando. «Dominic, no sé si estoy preparada para...». Él la interrumpió con delicadeza. «Entonces no nos precipitemos. No te estoy pidiendo que sea para siempre. Solo quiero conocerte. A la mujer que me devolvió a la vida». Ella le miró a los ojos y en ese instante, algo frágil dentro de ella cambió. El miedo dio paso a la confianza. Semanas más tarde, Dominic la invitó a una exposición de arte en la Galería Nacional de Arte. El tema era «Luz a través de las sombras». La galería brillaba bajo una suave luz dorada
y el murmullo de los invitados se mezclaba con la música clásica. Melanie caminaba junto a Dominic, rozando ligeramente su brazo con el suyo. Él parecía diferente esa noche. No era la poderosa figura de la que todos hablaban, sino un hombre simplemente contento de estar a su lado. Se detuvieron ante un cuadro que representaba un amanecer sobre el agua, vibrante de rojos y dorados. «Me recuerda a ti», dijo Dominic en voz baja. Ella parpadeó. «¿A mí?». Él asintió. «Entras en la vida de las personas y, de alguna manera, les aportas luz, incluso cuando no es tu intención». Sus mejillas se sonrojaron y se le cortó la respiración. Durante años se había escondido tras una profesionalidad tranquila y cautelosa. Pero allí, de pie junto a él, se sintió vista, verdaderamente vista. Cuando terminó la velada, salieron al aire fresco. La ciudad zumbaba suavemente a su alrededor. Melanie se volvió hacia él. «Has hecho mucho por mí últimamente. Las cenas, los paseos, las flores. No quiero que pienses que me debes nada». Él sonrió con dulzura. «No te debo nada, pero tú me has dado algo que no sabía que necesitaba». «¿Qué es?». «Esperanza», respondió él con sencillez. Los ojos de ella brillaron. Durante un largo momento, se quedaron allí de pie, dos personas que habían sufrido diferentes tipos de rupturas y que se daban cuenta de que, después de todo, quizá la curación era posible. Era casi medianoche cuando Dominic la llevó a casa. Las calles estaban tranquilas y el resplandor de los coches que pasaban les iluminaba el rostro. Cuando se detuvo frente a su edificio, ella se volvió hacia él. «Dominic, tengo que ser sincera. Tengo miedo. De esto. De volver a sentir demasiado», dijo en voz baja. «Me prometí a mí misma que nunca volvería a enamorarme después de lo que pasó antes. Es más seguro así». Él se inclinó suavemente y le tomó la mano. «Entonces déjame ser yo quien te demuestre que el amor puede volver a ser seguro». Las lágrimas brotaron de sus ojos, espontáneas, pero bienvenidas. «Dominic». Él sonrió y llevó su mano a sus labios. «No tienes que decir nada. Esperaré todo el tiempo que sea necesario». Por un instante, el tiempo se detuvo. El ruido del mundo se desvaneció, dejando solo el suave murmullo de la conexión, ese que no comienza con grandes gestos, sino con la confianza renacida. Ella le apretó la mano ligeramente, con el corazón susurrando lo que sus labios aún no podían decir. «Buenas noches, Dominic», murmuró, saliendo del coche. «Buenas noches, Melanie». Él la vio subir los escalones de su edificio, con su silueta enmarcada por la luz del porche. Cuando ella se volvió una vez más para sonreír antes de entrar, él supo que su mundo había recuperado el color. El sol se ponía sobre Washington, pintando el horizonte de oro fundido, mientras Melanie se quedaba junto a la ventana de su apartamento, con el corazón latiendo con fuerza, incrédula. En la pequeña caja de terciopelo que tenía en la mano brillaba un diamante tan brillante que parecía contener la luz de las estrellas. «Melanie Shaw», había dicho Dominic esa misma tarde, con la voz temblorosa por la sinceridad. Me encontraste cuando estaba destrozado y curaste más que mi cuerpo. Curaste mi corazón. ¿Me dejarás amarte durante el resto de mi vida?». Las lágrimas le llenaron los ojos y sus miedos pasados se desvanecieron bajo la calidez de su mirada. «Sí», susurró con voz quebrada. «Sí, Dominic, lo haré». Ahora, de pie en la quietud de su habitación, aún podía sentir sus brazos alrededor de ella, la forma en que la abrazaba como si nunca fuera a soltarla. La mujer que una vez juró no volver a enamorarse estaba a punto de convertirse en novia. 2 meses después, Washington bullía con una tranquila emoción. La boda de Dominic Santoro era la comidilla de ciertos círculos. Se susurraba en salas donde su nombre tenía peso. Pero detrás de todas las especulaciones había algo más profundo, más genuino. Una historia de amor nacida de la compasión, no del cálculo. La madre de Melanie, Grace Shaw, estaba sentada en el primer banco de la catedral, con lágrimas brillando en sus ojos. Su hermana menor, Lily, no podía dejar de sonreír mientras ajustaba el encaje del vestido de Melanie. «Estás preciosa», dijo Lily en voz baja. «Dominic se va a volver loco cuando te vea». Melanie se rió nerviosamente. «Todavía no puedo creer que esto esté pasando.
Parece que fue ayer cuando volvía a casa del hospital. Ese paseo lo cambió todo, dijo Lily. Tú cambiaste su vida y él cambió la tuya. Las puertas se abrieron y la orquesta comenzó a tocar. Cuando Melanie dio el primer paso por el pasillo, todos los miedos que había tenido, todas las dudas de que el amor no estaba destinado para ella, se desvanecieron. Dominic estaba de pie ante el altar, vestido con un clásico smoking negro, con los ojos fijos en los de ella. No miraba el vestido, los diamantes, ni la grandiosidad. Miraba a la mujer que lo vio cuando él era invisible. Cuando ella llegó a su lado, él le tomó las manos y le susurró, «Eres mi milagro, Mel, y tú eres el mío», respondió ella en voz baja. La ceremonia fue sencilla pero elegante. Rosas blancas, la cálida luz de las velas y unos votos que hicieron llorar incluso a los invitados más estoicos. «Prometo», dijo Dominic, «proteger lo que es mío, siempre». «Y yo prometo», dijo Melanie, «caminar a tu lado, ni detrás ni delante, sino siempre contigo». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, los aplausos llenaron la catedral. Las cámaras dispararon sus flashes. Pero para Melanie, lo único que existía era la sonrisa de Dominic y la suave presión de sus labios contra los suyos. Ya no eran enfermera y paciente, ni mujer y hombre poderoso. Eran simplemente dos almas que se habían encontrado en el caos de la vida. Su luna de miel comenzó en París, una ciudad que parecía cantar con colores y luces. Dominic había reservado una suite privada con vistas a la Torre Eiffel. Cada noche, mientras las luces parpadeaban en el horizonte, se sentaban junto a la ventana, bebiendo vino y compartiendo historias. Una noche, Melanie se recostó contra su hombro, con el resplandor de la ciudad reflejado en sus ojos. «Sabes, solía pensar que los finales felices eran para otras personas», dijo en voz baja. «Pero ahora lo siento real». Dominic se volvió hacia ella y le apartó un rizo de la cara. «Te mereces ser feliz, Mel. Siempre lo has merecido. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Caminaron de la mano por Montmartre, compartieron crepes a orillas del Sena y rieron como dos personas que redescubrían la vida. Una mañana visitaron el Pont des Arts, el famoso puente de los candados del amor. Melanie llevó un pequeño candado dorado que había comprado a un vendedor ambulante. «¿Qué escribimos?», preguntó ella. Dominic pensó un momento y luego sonrió. «A la mujer que me encontró». Ella le devolvió la sonrisa y escribió las palabras con cuidado antes de cerrar el candado en la barandilla y tirar la llave al Sena. «Sellado para siempre», dijo él. «Para siempre», susurró ella con el corazón lleno. Desde el romanticismo de París hasta el lujo de Dubái, su amor parecía florecer en cada lugar al que iban. El Burj Al Arab brillaba contra el cielo como una vela de plata, y desde su suite con vistas al Golfo Pérsico, contemplaban las olas brillar bajo la luna del desierto. En su última noche en Dubái, Dominic la sorprendió con una cena privada en un yate. La cubierta estaba cubierta de luces de colores y la mesa adornada con rosas blancas, sus favoritas. Mientras comían, una suave música flotaba en el aire, interpretada por un violinista en directo. El aire era cálido, impregnado del aroma del jazmín y la brisa marina. «Mel», dijo Dominic de repente, con tono tierno, «has cambiado mi forma de ver las cosas. El poder, la influencia, todo eso, nada de eso me llenaba. Pero tú me haces sentir vivo». Melanie contuvo las lágrimas y le tomó la mano. «Me has devuelto la fe en el amor, Dominic. Me has enseñado que no se trata de la perfección, se trata de la confianza». Él sonrió y llevó su mano a sus labios. «Entonces prométeme una cosa». «¿Qué?». «Pase lo que pase, por muy ocupada que esté nuestra vida, siempre volveremos a esto, a nosotros, a lo que sentimos ahora mismo». «Lo prometo», susurró ella. Dominic la atrajo hacia él y bailaron lentamente bajo la luz de la luna, sin música, sin público, solo con el sonido de sus corazones encontrando el ritmo juntos. Cuando regresaron a Washington semanas más tarde, la vida ya no les parecía ordinaria. Les parecía tener un sentido. Dominic siguió gestionando sus asuntos,
Pero ahora su atención se extendía más allá de los negocios. Con Melanie a su lado, financió discretamente una iniciativa médica para enfermeras, becas, asistencia sanitaria, recursos para comunidades desfavorecidas. Nunca lo anunció públicamente, simplemente lo hizo realidad. Melanie siguió trabajando en el hospital, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le encantaba. Sus pacientes solían sonreír cuando la reconocían. «Usted es la señora Santoro, ¿verdad?», le dijo un paciente anciano una tarde. «La enfermera que se casó con... Bueno, ya sabe». Melanie se rió entre dientes. «Sí, esa soy yo, pero hoy solo soy su enfermera». Esa humildad, esa gentil elegancia, era lo que más le gustaba a Dominic de ella. Cada noche, cuando llegaba a casa, la encontraba riendo con Lily y su madre, preparando la cena como cualquier otro día. Su casa estaba llena de calidez, no de riqueza, de risas, no de lujos. A veces, cuando no podía dormir, Dominic se quedaba despierto mirándola, todavía asombrado por cómo el destino la había llevado hasta él aquella noche. Una simple enfermera que volvía a casa y que lo cambió todo. Meses más tarde, Melanie caminaba por el parque donde todo había comenzado. El mismo lugar donde había encontrado a Dominic desplomado aquella tarde. Ahora, una pequeña placa de bronce brillaba en el lateral del banco, con unas sencillas palabras grabadas. Por el momento que lo cambió todo. DM se sentó, sonriendo suavemente, y sintió que un par de brazos la rodeaban por detrás. Dominic le besó la mejilla. «Pensé que te encontraría aquí». «Solo estaba recordando», dijo ella, apoyándose en él. «Si no me hubiera detenido aquel día...». Él se rió entre dientes. «Me habría perdido al amor de mi vida». Se quedaron sentados en silencio durante un rato, contemplando cómo la puesta de sol teñía el cielo de ámbar y rosa. «¿Alguna vez piensas en lo extraño que fue?», murmuró ella. «¿Cómo una pequeña decisión de ayudar a un desconocido condujo a todo esto?». Dominic asintió, apoyando la barbilla en su hombro. «Quizás no fue nada extraño. Quizás fue el destino». Melanie sonrió y buscó sus dedos con los suyos. «Entonces el destino tiene un timing excelente». La ciudad zumbaba suavemente a su alrededor, pero en ese pequeño rincón de Washington, el tiempo parecía haberse detenido. Solo una enfermera y un hombre que había aprendido que el poder no significaba nada sin alguien con quien compartirlo. Dos corazones entrelazados para siempre por el más simple acto de bondad.